Pues muy buenas tardes, bienvenidos a este cuarto diálogo filosófico del ciclo del 2019-2020 que organizan en el Centro Riojano de Madrid conjuntamente la Fundación Gustavo Bueno y el Centro Riojano. Este mes el tema que tenemos, el texto de Gustavo Bueno sobre el que vamos a dialogar, no es otro que este libro publicado en 2005. El mito de la felicidad, autoayuda para desengaño de quienes buscan ser felices. Es un libro que bajo su apariencia pues de un texto asequible, es un texto que contiene un tratado de la felicidad a la manera clásica, ¿no? Como seguramente que el ponente, la persona que hoy va a presentarnos el texto y que luego va a conducir el diálogo, seguramente reseñará, que es la persona que nos acompaña, Ekait Ruiz de Vergara. Simplemente comentar, antes de darle paso, que el presente libro, pues una de las razones que nos invitan a traerlo aquí a colación, aparte del que el tema de la felicidad es un tema muy presente en las sociedades consumistas del siglo XXI, es el hecho de que recientemente acaba de publicarse, hace poco más de unas 2 o 3 semanas, la traducción al inglés de este libro. La Fundación Gustavo Bueno ha apostado por traducir este libro al inglés. El libro acaba de salir y bueno, pues esperemos que también tenga un cierto eco entre los filósofos pues, analíticos, anglosajones de estas materias. Pues cuando quieras, Ekait. Muy buenas tardes, gracias por su asistencia. El rótulo al que se acoge este primer diálogo filosófico del año 2020 tiene el formato de una oración interrogativa. ¿Es la felicidad un mito? Y su subtítulo hace referencia precisamente a este libro del que estamos hablando, que es el mito de la felicidad. Así que parece ser, ¿no?, que partimos del supuesto de que la felicidad efectivamente es un mito, ¿no?, que esta pregunta tiene pues una respuesta afirmativa: la felicidad es un mito. Pero claro, esto dicho así pues no significa realmente nada, porque habrá que entender qué se entiende por mito, habrá que ver qué se entiende por mito y qué se entiende por felicidad, que esto es el verdadero problema, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por mito? La idea de mito, bueno la expone en muchos escritos. Yo creo que el más claro, el más acabado, por así decirlo, es en la introducción de la trascendental. Lo que entendemos por mito es la reorganización analógica, es decir, mediante analogías, de lo que uno llama un campo extraño, es decir, un campo que por sí mismo resulta inoperable o difícilmente operable, a partir de un paradigma o de un parámetro que se refiere a unas instituciones positivas. El caso clásico es el caso del mito de la caverna de Platón, ¿no?, que, pues bien sabido, para ilustrar ese campo extraño, que en este caso sería la teoría de las ideas de Platón, la llamada teoría de las ideas de Platón, aunque con más propiedad deberíamos decir que es una doctrina más que una teoría, Platón acude a una serie de instituciones positivas, como puede ser la caverna, como puede ser las antorchas, ¿verdad?, el fuego, como puede ser el sol, a una serie de morfologías que son bien conocidas para poder acceder a un campo que en sí mismo pues puede ser difícil de explicar, ¿no? Pero lo característico del mito de la caverna de Platón es que es lo que uno llama un mito luminoso, es decir, que esa reorganización analógica del campo, del material que está reorganizando, de alguna manera ilumina o contribuye a clarificar el material que está reorganizando analógicamente. Sin embargo, la teoría de los mitos, la doctrina de los mitos de Bueno, supone que los mitos no se agotan en los mitos luminosos, sino que hay otro tipo de mitos, que son los mitos oscurantistas, y después habría un tercer tipo, que son los mitos de claroscuro, porque los mitos pues pueden tener tramos que son iluminadores, que son esclarecedores, pero también pueden tener tramos que son oscurantistas. Es decir, que la reorganización analógica de ese campo puede contribuir no a iluminarlo, no a clarificarlo, sino precisamente a todo lo contrario, a oscurecerlo completamente, a volverlo más confuso de lo que ya es, o incluso a dar la apariencia de que existe algo que se está reorganizando cuando en realidad no existe nada. A esta modulación de la idea general de mito, que es el mito entendido como mito oscuro y confuso, es a lo que nos referimos cuando decimos que efectivamente la felicidad es un mito.
Ahora bien, vamos a explicar esto haciendo una analogía con una disciplina que, bueno, no sé si ustedes lo conocerán, pero bueno, cuando hablamos en lingüística de semántica estructural, tenemos un campo semántico, ¿no? Con una serie de términos que aluden a una serie de morfologías. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Tenemos el campo semántico de la petición. Entonces, el campo semántico de la petición, respecto de su campo semántico, sería lo que los lingüistas llaman un archilexema, porque recoge genéricamente todo lo que está dentro de su campo. Dentro del campo semántico de la petición tendríamos la súplica, tendríamos el ruego, la petición, efectivamente, tendríamos la plegaria, la solicitud, la exigencia. Cada uno de esos términos que están dentro del campo semántico de la petición tienen unas diferencias específicas, unas morfologías, diríamos nosotros, que quedan lisadas, se realiza un lisado genérico cuando hablamos de petición en sentido genérico. Es decir, la súplica, el ruego, todos esos son peticiones en sentido genérico, pero cada una de ellas tiene unas morfologías. Bien, pues con el caso de la felicidad ocurre lo mismo. En el caso de la felicidad, cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de un archilexema, es decir, de un concepto, o de una idea más bien, lisológica, que oculta una serie de morfologías que están históricamente dadas y que son muy diversas e incluso incompatibles y opuestas entre sí. Pongamos pues, una serie de casos como los que pone, bueno, en griego tenemos modulaciones de felicidad como eudaimonía, como eutigía, felicidad como olbios, felicidad como macariotes. En latín tenemos la felicitas, que es de donde viene, que es la raíz de nuestra palabra para la felicidad. Tenemos beatitudo, tenemos la etitia. En fin, tenemos una serie de modulaciones históricas de la idea de felicidad que no solamente son muy diferentes a escala morfológica, sino que son incluso opuestas e incompatibles entre sí. Vamos, por poner algún ejemplo, la idea griega de eudaimonía, pues en principio parece que se refiere a la idea subjetual de felicidad, ¿no? Subjetual no es exactamente lo mismo que subjetivo, porque la subjetualidad no se agota en la individualidad. Es decir, hay acercamientos subjetuales a la felicidad que no son individuales, que son supraindividuales, que son de carácter sociológico, si se quiere. Sin embargo, la idea griega de eudaimonía parece que se refiere al sujeto ideográfico, mientras que, por ejemplo, la idea de macariotes y su adjetivo makar, en principio, entre los griegos parece que se refiere exclusivamente a la felicidad de los dioses. Un corolario fundamental de esta tesis, de que la felicidad es exclusiva de los dioses, es que los hombres no pueden ser felices. Si vamos a un famoso fragmento que tiene Solón de Atenas, el fragmento número 14, dice: no hay ningún mortal que sea feliz, y aquí está diciendo macariotes, sino que todos los hombres bajo el sol son desdichados. Es decir, que según esta idea de felicidad, a los hombres la felicidad les está completamente vedada. Entonces, claro, dependiendo de la idea que se tenga de felicidad, parece ser que lo que se entiende por felicidad no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, el mito oscuro y confuso de la felicidad se refiere precisamente a esto, es decir, a emplear como si fuera una totalidad que anega a las especies la idea de felicidad. Porque la idea de felicidad, respecto de las modulaciones concretas históricas de las diferentes ideas de felicidad, funciona como el género respecto de sus especies, o como la totalidad respecto de sus partes. Y aquí se produce, de nuevo, lo que Bueno llama la oposición lisológico-morfológico, ¿no? Que el lisologismo para Bueno consiste en anegar las especies en el género. Es decir, el género que comprende genéricamente todas las especies, lo que hace es neutralizar las diferencias que hay entre las diferentes ideas históricas de felicidad para arrojar una confusión total. O sea, aquí el problema es que hay una totalidad que neutraliza las partes. Y esto ocurre en todos los problemas filosóficos, si se dan ustedes cuenta. Esto, bueno, lo trata también el mito de la felicidad, y para tratarlo da un modelo ternario de lo que él llama formatos de conceptos y de ideas. De cómo se van construyendo los conceptos y de cómo, a partir de los conceptos, se van construyendo las ideas. Y él distingue tres formatos. El primer formato es el formato subjetivo referencial. El segundo es el formato predicativo. Y el tercero es el formato... bueno, no me acuerdo. El formato subjetivo esencial, efectivamente. Los primeros dos formatos, el formato subjetivo referencial y el formato predicativo, se refieren a la extensión. Es decir, un concepto totaliza una extensión distributiva de una serie de morfologías, pero, es decir, no a la intención,
Es decir, no a las ideas, porque las ideas son el tercer formato, que es el formato subjetivo esencial. Bueno, pone una serie de ejemplos. Por ejemplo, el formato subjetivo referencial sería el numen, que para bueno son los animales, como es bien sabido. El formato predicativo sería lo luminoso, que es aquello que se predica del numen. Y el formato ya que corresponde al estrato de las ideas, es decir, el formato subjetivo esencial, sería la luminosidad, ¿no? Mediante ese sufijo hipostático que llama bueno, ¿no? En fin, no me voy a meter con el tema del sufijo hipostático, pero solamente quería subrayar que el tema de la felicidad funciona exactamente así, porque en la felicidad está ese sujeto hipostático, ¿no? Que es el dad. Y realmente todos los problemas filosóficos funcionan así. El problema filosófico de la humanidad, el problema filosófico en fin, de la cultura, el hombre, la izquierda y la derecha políticas, la ciencia, todos son problemas en el fondo de configuraciones holóticas. Si los analíticos dicen que todos los problemas filosóficos son problemas lingüísticos, nosotros diríamos más bien que son problemas de configuraciones holóticas, son problemas ontológicos en el fondo, de que se totaliza lisológicamente algo que en el fondo está partido irreductiblemente en sus partes, y que las partes no se pueden reducir entre ellas, como es el caso de la idea de Macariotes. La idea de Macariotes, que solamente se puede atribuir a los dioses, aunque hay algún ejemplo en Píndaro y en otros, donde efectivamente la idea griega de Macariotes se aplica a los hombres, pero se aplica a los hombres precisamente porque se están divinizando, ¿no? Pues esta idea pues, sería completamente excluyente de las ideas clásicas que vemos en, pues, yo qué sé, en Bertrand Russell, en la filosofía espontánea de ciertos científicos, y especialmente en los manuales de autoayuda. Porque hay que tener en cuenta que este libro, su subtítulo es autoayuda para desengaño de personas que desean ser felices o algo así, ¿no? Y por lo tanto está escrito en contra de los libros de autoayuda, en contra de la idea lisológica de felicidad, que es un mito que tienen los libros de autoayuda. En ese sentido, bueno, yo no voy a resumir el libro porque no hay tiempo, y aparte pues es muy difícil resumir un buen libro, pero yo lo que quiero subrayar son varias cosas. Primero, que este libro, El mito de la felicidad de Gustavo Bueno, del año 2005, pues es un libro pionero. Yo he estado buscando estos días libros que reaccionen críticamente frente a las ideas míticas de felicidad que se manejan en la autoayuda y que se manejan sobre todo en la psicología positiva, que es una corriente de psicología que se inició en 1998 con Martin Seligman y que fue ganando fuerza a partir de los años 2000. No hay ningún libro contra esas ideas de felicidad antes de este. Hay artículos, todos en inglés, ya desde el año 99, desde una perspectiva estrictamente psicológica, pero no hay libros. Los libros empiezan a aparecer a partir del año 2006. Pero lo que quiero subrayar sobre todo es que no solamente este libro es pionero en ese sentido, sino que es un libro que es único en su género, al menos en los últimos años, en las últimas décadas, porque esta es la única verdadera doctrina filosófica sobre la felicidad que se ha escrito en los últimos años. Eso es lo que quiero subrayar. Entonces, bueno, para hacer un repaso muy rápido del estado de la cuestión, por así decirlo, ¿no? Los libros en contra de la felicidad, actualmente en España, si uno va a librerías o bibliotecas, son relativamente fáciles de encontrar, ¿no? En el año 2005 no eran tan fáciles. Empiezan a aparecer justo después de este libro, en el año 2006 aproximadamente. En el año 2006 aparece un libro, aparecen dos historias de la felicidad, bastante interesantes, sobre todo una que está traducida al español en Taurus, me parece, que es una historia de la felicidad de Darren McMahon. Es un libro que tiene su interés, desde luego, como una fuente de materiales fenoménicos desde los que reconstruir la historia de la felicidad. Es lo que Bueno llamaría una historia filológica de la filosofía de la felicidad en este caso, aunque es cierto, como no puede ser de otra manera, pues que tiene ciertos elementos de filosofía de la felicidad propiamente dicha. Por ejemplo, McMahon denuncia, señala, una de las conclusiones principales a las que llega Bueno en este libro, también en la parte de las conclusiones, o en el último capítulo, que es cómo la idea de felicidad está íntimamente vinculada con el fin de la humanidad. Es decir, la idea de que la humanidad de alguna manera tiene un fin, tiene un telos histórico por alcanzar, y ese fin sería la humanidad. Eso es algo, por ejemplo, que señala Darren McMahon. Pero ya digo, es una historia de la felicidad muy útil, pero no es una verdadera doctrina filosófica de la felicidad. Luego, pues en esos años aparecen muchos libros. A partir de 2010 hay un verdadero boom de la literatura sobre la felicidad, o contra la felicidad, mejor dicho. Hay un libro bastante interesante de Sara Ahmed, que
que se titula La promesa de la felicidad, y el subtítulo es Crítica cultural contra el imperativo de alegría. Ella llama imperativo de alegría a lo que Gustavo Bueno llamaría principio de felicidad. Esto no lo he comentado, pero es muy importante. El principio de felicidad para Bueno es lo que organiza el campo de la felicidad. Es decir, si el campo de la mecánica está organizado según el principio de inercia, el campo de la felicidad para Bueno está organizado según el principio de la felicidad. El principio de la felicidad, según Bueno, aparece formulado de forma canónica en De Vita Beata, ¿no? En el famoso diálogo moral de Séneca, cuando empieza diciendo aquello de todos los hombres, hermano Galión, desean ser felices. Aquí está ya el principio de felicidad dado, porque es todos los hombres, ¿no? Está la humanidad. Es otra totalización lisiológica de partes que están irreductiblemente enfrentadas entre sí. Pues aquí se ve la metafísica. Como hay una frase de Borges, que a mí me gusta mucho, que dice: en numerosas ocasiones emprendí el estudio de la metafísica, pero siempre me interrumpió la felicidad. Esa es una frase que siempre se interpreta como que la felicidad y la metafísica son clases disyuntas, ¿no? Que uno estudia la metafísica y la metafísica es algo muy aburrido, pero la felicidad le interrumpe, entonces deja de estudiar la metafísica. Yo creo que esta frase se puede interpretar desde una perspectiva materialista, suponiendo que la felicidad, puesto que es una idea filosófica que está dada en la tradición, está en Aristóteles, en Séneca, en mil otros, en Kant, ahora voy a leer algunos ejemplos, pues cuando uno emprende el estudio de la metafísica, es inevitable que le interrumpa la felicidad, porque la felicidad está en la literatura clásica, en la metafísica, está en la tradición filosófica. Entonces es inevitable que uno le interrumpa la felicidad cuando está estudiando metafísica, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo? El principio de felicidad. El principio de felicidad, es cierto que Séneca da una formulación muy precisa de este principio, que consiste en que el hombre, por definición, busca la felicidad, pero lo cierto es que Séneca no la ejercita. A mi juicio, desde luego, no la ejercita. Sobre todo si se lee en completo el diálogo moral sobre la felicidad y otros diálogos como pues sobre la providencia y otros en el que dice que el sabio pues está sujeto a todo tipo de desdichas y que las desdichas en cierto modo son buenas porque las desdichas nos hacen entre otras cosas pues precisamente apreciar los momentos felices y otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que Séneca no cae del todo en el mito de la felicidad, formula el principio de la felicidad, lo representa pero no lo ejercita. Esto es lo mismo que dice Bueno sobre Aristóteles. Aristóteles representa el principio de felicidad pero no lo ejercita. Yo he encontrado varios ejemplos históricos, yo creo, todavía más sangrantes, por así decirlo, del principio de felicidad. Uno es, por ejemplo, Kant, en la Crítica de la Razón Práctica, cuando dice: ser feliz es necesariamente el anhelo de todo ser racional pero finito, y por ello es un fundamento determinante e inevitable de su facultad de desear. Es decir, si eres un ser racional pero finito, es decir, si eres un ser humano, tu anhelo necesario es ser feliz, no puedes no querer ser feliz. Y ya de una forma casi virulenta, en el pensamiento número 370 de Pascal, cuando dice: todos los hombres pretenden ser felices. Esto no tiene ninguna excepción. Cualesquiera que sean los medios que emplean para conseguirlo, todos tienden a este fin. Unos van a la guerra, otros no van, pero todos a causa de ese mismo deseo, que existe en ambos, acompañado de distintas consideraciones. Todo paso de la voluntad, por mínimo que sea, solo tiende hacia ese objetivo. Es el motivo de todas las acciones de todos los hombres, incluso de los que van a ahorcarse. Entonces, este es el principio de felicidad en su versión, yo creo, más virulenta. Lo que está diciendo es que Saad Ahmed, en este libro, es cierto que reconoce el principio de felicidad, aunque no lo denomina de esa manera, y no lo distingue del supuesto de felicidad, que es otra modulación, una modulación fuerte, que lo que vendría a decir es que no es que los hombres busquen necesariamente la felicidad, sino que la propia vida de los hombres es la felicidad ella misma. Eso es lo que Bueno llama el supuesto de felicidad. Pero Saad Ahmed reconoce esto, aunque no lo desarrolla demasiado. Yo creo que el libro de Saad Ahmed tiene aciertos. Por ejemplo, habla del mito de la felicidad, llega a hablar dice ya el mito político de la felicidad, pero el libro de Saad Ahmed tampoco es propiamente una verdadera doctrina filosófica sobre la felicidad. No ofrece una doctrina filosófica sobre la felicidad. Yo si tuviera que catalogarlo, diría que es una fenomenología de la felicidad. Muy interesante y todo lo que se quiera, pero está a otra escala argumentativa del libro de Bueno. A partir de 2010 pues, surgen también un montón de críticas de cuño sociológico. La mayor parte de las críticas que se han hecho a la idea de felicidad son de cuño sociológico o psicológico. En España son muy famosos, bueno, los que más han trabajado sobre el tema, yo creo, son Marino Pérez Álvarez y Edgar Cabanas, que en 2013 publicó una tesis en la Autónoma de Madrid que se titula
la felicidad como imperativo moral, ¿no? Aquí está funcionando de nuevo, hay un eco, parece, del principio de felicidad, del mandato de la alegría del que habla Sara Ahmed, ¿no? Aquí se está hablando de la felicidad como mandato moral, ¿no? Más o menos una idea parecida. Entonces, las tesis que defiende Edgar Cabanas en esta tesis están refundidas de alguna manera, a veces prácticamente copiadas, en un libro de 2018, que es uno de los más sonados sobre esto, que tiene un título bastante hermoso, que es La vida real en tiempos de felicidad, de Marino Pérez, Edgar Cabanas y un tercer autor que es José Carlos Sánchez o González, o algo por el estilo, no me acuerdo. Este libro, que es de 2018, si no me equivoco, es uno de los más recientes y más completos, es una bibliografía muy actualizada, es un libro de grandes virtudes. Sin embargo, tampoco es, a mi juicio, una verdadera doctrina filosófica de la felicidad como es este libro. Es más bien un libro que se mueve a una escala sociológica. Es cierto que Marino Pérez conoce la obra de Gustavo Bueno, que le cita en un par de ocasiones, pero a mi juicio lo que hace Marino Pérez es desarrollar desde una perspectiva no materialista, sino más bien espiritualista, una serie de ideas materialistas de Gustavo Bueno. Especialmente lo hace con la idea de individuo flotante. La idea de individuo flotante, Bueno la introduce en un artículo que está en el Basilisco en 1982, que se llama Psicoanalistas y Epicúreos. La idea de individuo flotante está construida apagógicamente, ¿no?, en contra de la idea marxista del sujeto alienado, la alienación. Porque para Bueno esta idea de alienación, como es bien sabido, pues tiene una serie de connotaciones teológicas y metafísicas que son inadmisibles. La idea de alienación, pues bien sabido, procede del cristianismo, procede de San Pablo, San Agustín, la adapta a Lutero, después se le da la vuelta y se seculariza en el idealismo alemán y llega hasta Marx. Bueno, para oponerse a esta idea del sujeto alienado, construye la idea materialista de individuo flotante. Y esta idea de individuo flotante, sin citar a Bueno, curiosamente sin atribuírsela, la emplean Marino Pérez y Edgar Cabanas en su libro de 2018. Le dedican todo un capítulo a la idea de individuo flotante, pero la desarrollan desde las coordenadas de la filosofía de Byung-Chul Han. No sé si ustedes conocen a Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, afincado después en Alemania, que tiene unas tesis que en el fondo son, pues, en la escuela de Frankfurt, en el fondo, es pseudo-marxismo, yo creo. Bueno, voy a leer un par de citas de Byung-Chul Han, de su libro Psicopolítica, que es uno de los que citan Marino Pérez y Edgar Cabanas. Es un libro de 2014, para que vean la idea de individuo flotante que puede tener este individuo, ¿no? Dice, el régimen neoliberal introduce la época del agotamiento. Ahora se explota la psique. De ahí que enfermedades como la depresión o el síndrome de burnout acompañen a esta nueva época. El capital representa una nueva trascendencia, una nueva forma de subjetivación. De nuevo somos arrojados del nivel de la inmanencia de la vida, donde la vida se relacionaría consigo misma en lugar de someterse a un fin extrínseco. La política moderna se caracteriza por la emancipación del orden trascendente, esto es, de premisas fundamentadas religiosamente. Se abandona de nuevo la libertad en el momento en el que el capital se erige en una nueva trascendencia, en un nuevo amo. La política acaba convirtiéndose de nuevo en esclavitud, se convierte en un esbirro del capital, que yo creo que aquí claramente lo que está funcionando es la idea de alienación marxista. Y además funcionando de una manera que no estaba representada al menos en Marx, que es precisamente con sus connotaciones teológicas, porque lo que está diciendo Byung-Chul Han es que antes pues la vida, la forma de subjetivación pues estaba referida a una trascendencia que estaba relacionada con la religión, que tiene unos fundamentos religiosos, y se ha perdido con la sociedad neoliberal, pues se ha perdido y ahora es la religión del capital, ¿no? Es la alienación marxista. Entonces yo creo que realmente las ideas de Byung-Chul Han, que son las que siguen Marino Pérez y Edgar Cabanas, pues para remitirnos un poco a la tabla esta que os he repartido, que es la misma que emplea Bueno en el mito de la felicidad, se enmarcan dentro de lo que aquí se llama la primera columna espiritualismo simple asertivo, concretamente el descendente, ¿no? Porque se ve que hay una degeneración, se desciende, ¿no?, históricamente. Así que yo creo que Byung-Chul Han es un buen discípulo de Santo Tomás y de Aristóteles. Pero vamos, lo que quiero decir es que lo que hacen Marino Pérez y Edgar Cabanas es coger una idea que tiene un formato materialista como la de individuo flotante y introducirla en un marco teórico espiritualista. Eso es lo que hacen. Y todo lo demás es sociología, muy interesante, pero es sociología. Y bueno, hay muchos más libros que pueden ser reseñables, pero yo creo que este libro, creo haber demostrado más o menos, que este libro se mueve completamente a otra escala del resto de libros que hay sobre la felicidad.
al menos en los últimos, pues digamos, 20, 30 años, ¿no? La potencia, lo que yo quiero demostraros para recomendarles la lectura de este libro, si es que no la han leído ya, o si la han leído para que la relean, porque lo que tienen los buenos libros es que hay que releerlos, es que la potencia de esta verdadera doctrina filosófica de la felicidad es que permite clasificar ideas de felicidad alternativas a la que se presenta en este libro. Es decir, que porque como dice Bueno, criticar es clasificar. Entonces, la crítica que hace Bueno a las ideologías felicitarias contemporáneas se basa en una clasificación, que es la que os he repartido, y en esa clasificación toma partido. Yo creo que toma partido. Y bueno, tampoco voy a recorrer la tabla entera, ya he puesto el ejemplo de Byung-Chul Han en el modelo 1. Me gustaría ceñirme un poco a la columna tercera, al materialismo, a lo que aquí se llama materialismo unitario monista. Porque yo creo que las ideologías felicitarias contemporáneas, las más extendidas, las que más potencia tienen en el presente, se acogen precisamente a esta rúbrica, al materialismo monista, en sus tres versiones descendentes, ascendentes y neutras. Y yo creo que es por el fundamentalismo científico. Yo creo que detrás del materialismo monista y de las ideologías felicitarias asociadas a él, lo que late es el fundamentalismo científico. Vamos a poner un par de ejemplos tomados de la actualidad, de los últimos años. El modelo 7, el materialismo monista descendente, en su versión degeneracionista. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo evidente, además que ha estado entre nosotros últimamente, ha estado en Madrid hace poco, y hace poco además fue su cumpleaños, que es Greta Thunberg. Yo creo que Greta Thunberg tiene la concepción de la felicidad más clara en nuestro presente en marcha, es decir, a día de hoy, de lo que es el modelo 7, el modelo del materialismo monista descendente. Porque esto es una niña, y es muy importante que sea una niña, porque la infancia es la felicidad, esto también lo analiza Bueno, la infancia es la felicidad, el útero materno es la felicidad, después ya pues viene toda la infelicidad y todo el principio de realidad y todo lo que se quiera, pero la infancia es la felicidad. Entonces esta niña se presenta enfrente de las Naciones Unidas, ¿no? Enfrente de la humanidad, de ahí el monismo, porque las Naciones Unidas pues, es un oxímono, como bien sabido, porque las naciones por definición están desunidas. Es decir, las naciones no pueden estar unidas. Todas las naciones tienen una capa cortical y si estuvieran unidas pues ya no serían naciones. Entonces, las Naciones Unidas representan a la humanidad. Y esta niña se pone frente de la humanidad y le dice: me habéis robado la infancia. Y se la habéis robado a todos los niños que vienen detrás de mí. Se la habéis robado al futuro. Y en el año 2050 no va a haber agua y no va a haber no sé qué. ¿Y por qué? Porque lo dice la ciencia del clima. Lo dice la ciencia, ¿eh? Pues aquí está el fundamentalismo científico funcionando. Y yo creo que esto es puro monismo, es puro monismo, ¿eh? Es puro monismo, porque es que se lo dice a la humanidad. Y esto es acalado por todas partes, ¿no? Vamos, está al orden del día, ¿no? Un ejemplo más claro a nivel bibliográfico, yo creo, el modelo 8, la versión positivista, materialismo monista ascendente, que también está funcionando detrás el fundamentalismo científico. Y aquí pondría a Steven Pinker. No sé si ustedes conocen a Steven Pinker, es otro autor como Byung-Chul Han, cuyos libros se venden como churros, que es una cosa impresionante. Y pues Steven Pinker, pues la tesis de Steven Pinker es que la humanidad va progresando ascendentemente. Es decir, si en el modelo Greta Thunberg veíamos que hay pues un descenso histórico, ¿no? Una suerte de degeneración, aquí lo que vemos es un ascenso, ¿no? Es el materialismo monista en su versión ascendente. Y Steven Pinker, su tesis es, esto lo defiende sobre todo en un libro que apareció hace muy poco en castellano, en Defensa de la Ilustración, de 2018, cuyo subtítulo es Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Es decir, no hay mito en el que no caiga. O sea, es como, todos los mitos que hay, Steven Pinker cae en ellos, sistemáticamente. Es una cosa impresionante. A mí me parece un personaje fascinante por esto. Y tiene dentro de este libro, un capítulo dedicado a la felicidad. Y ahí se pregunta, ¿somos más felices? Porque claro, como ha habido un progreso, como cada vez las sociedades son más pacíficas, más tolerantes, más humanitarias, pues parece ser que por eso tenemos que ser más felices, ¿no? Entonces se pregunta, ¿somos más felices? Dice, si tenemos una pizca de gratitud cósmica, deberíamos serlo. Un estadounidense en 2015, comparado con su homólogo medio siglo atrás, vivirá 9 años más, habrá tenido 3 años más de educación, ganará $33.000 más al año por cada miembro de la familia y disfrutará de 8 horas semanales más de ocio. Puede dedicar ese tiempo libre a leer en internet, a escuchar música en un smartphone, a ver la carta de películas en televisión de alta definición, a hablar por Skype con amigos y familiares, cenar comida tailandesa. Pero a juzgar por la impresión de la gente, los estadounidenses actuales no son 1,5 veces más felices, como lo serían si la felicidad fuese de la mano de la renta, o 1/3 más felices,
más felices, si guardara correlación la felicidad con la educación, o incluso una octava parte más felices si acompañara la longevidad. La gente parece refunfuñar, lamentarse, gemir, criticar y quejarse tanto como siempre, y la proporción de estadounidenses que declaran a los encuestadores que son felices se mantiene constante desde hace décadas. Entonces aquí inmediatamente se refiere, para caracterizar este fenómeno que identifica Steven Pinker, a lo que se suele llamar desde los años 70 la paradoja de Easterlin. No sé si lo han oído hablar alguna vez, pero si ustedes se ponen a investigar mínimamente sobre el tema de felicidad, se van a encontrar inmediatamente con la paradoja de Easterlin. Easterlin era un economista que en los años 70, en 1973 concretamente, publicó un artículo donde enunciaba la paradoja que lleva su nombre, que es lo que ha dicho Steven Pinker, que por mucho que las sociedades son más ricas, los individuos que viven en esas sociedades no son más felices. Claro, eso es una paradoja tremenda. Entonces, las personas no parecen ser más felices a medida que se enriquecen en sus respectivos países, dice Steven Pinker. En este sentido, si las cosas nunca mejoran, cabe preguntarse si todos esos supuestos progresos económicos, médicos y tecnológicos han merecido la pena. Muchos sostienen que no. Ese es el caso de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han sostiene que no porque hemos perdido la trascendencia, hemos perdido la religión. Y dice Steven Pinker precisamente, nos hemos empobrecido espiritualmente. Claro, esto es lo de Byung-Chul Han. Sostienen, por causa del aumento del individualismo, el materialismo, el consumismo y la riqueza decadente, así como por la erosión de las comunidades tradicionales con sus fuertes vínculos sociales y su sentido del propósito y del significado conferido por la religión. Con frecuencia se lee que por eso están aumentando la depresión, la ansiedad, la soledad y el suicidio, y por eso Suecia, ese paraíso secular, tiene un elevado índice de suicidios. Pero claro, Steven Pinker no ceja en su empeño progresista y él quiere dar una solución a la paradoja de Easterlin, ¿no? Y atención a la solución que da. La paradoja de Easterlin se explica mediante teorías psicológicas. Según la teoría de la rutina hedonista, las personas se adaptan a sus cambios de fortuna, al igual que los ojos se adaptan a la luz o a la oscuridad. Es decir, regresan rápidamente a una base de referencia genéticamente determinada. Es decir, que estamos genéticamente determinados para ser unos quejicas, es lo que viene a decir Steven Pinker. Y nos quejamos porque lo llevamos dentro. Otro libro de Steven Pinker, que es el primero que publicó sobre el tema de 2011, se llama Los ángeles que llevamos dentro. Y los ángeles que llevamos dentro son los genes. Pues aquí está el monismo materialista, se fundamenta en el fundamentalismo científico, en este caso de los genes. Antes era la ciencia del cambio climático, ahora son los genes lo que nos llevan a quejarnos, a pesar de que vivimos en una sociedad opulenta, ¿no? A pesar de que tenemos smartphones y todas estas cosas, ¿no? Y pues este es el modelo del materialismo monista ascendente de Steven Pinker, que está, ya digo, a la orden del día, modelo 8. Y el modelo 9 es la variante neutra. La variante neutra entiende que, desde las mismas perspectivas monistas, no hay propiamente ni un ascenso ni un descenso, sino que hay diferentes variables que siguen cada una su propio ritmo, ¿no? Cada una tiene su inmanencia, por así decirlo, su desarrollo propio. Y aquí es donde está lo que Bueno llama la interpretación estadística del principio de felicidad, ¿no? El principio de felicidad dice que todos los hombres quieren ser felices, su interpretación estadística es que el 90% de los hombres quieren ser felices, ¿no? Aquí es donde se introduce la estadística. Es menos conocido, seguramente no lo conozcan ustedes, pero si se ponen ustedes a estudiar el tema de la felicidad, se van a encontrar inmediatamente con un catedrático de la Universidad de Rotterdam que se llama Ruth Benhoven, que se dedica a estas cosas, se dedica a la estadística de la felicidad. De hecho, Ruth Benhoven ha propuesto, porque este también es una rama muy pujante del mundo de la felicidad contemporánea, que es la economía de la felicidad. Le dieron hace unos años el premio Nobel de Economía a Daniel Kahneman, que se dedica a estas cosas, a la economía de la felicidad. Pues este hombre, Ruth Benhoven, ha propuesto, bueno, no es que lo haya propuesto, es que lo ha hecho, tiene toda una base de datos, se puede consultar en internet, en la Universidad de Rotterdam y con otras universidades del mundo, lo que llama la felicidad nacional bruta. Es decir, que cada país produce felicidad y lo que va haciendo son estadísticas, ¿no? De cada país, pues cuánta felicidad tiene, o si sube la felicidad o baja la felicidad, y en función de qué sube, en función de qué baja, ¿no? Este tipo de cosas. Y el fundamentalismo científico es tremendo. Un artículo de Ruth Benhoven, bueno, está un poco viejo ya, bueno, no viejo, pero se titula Lo que sabemos de la felicidad, de 2005, y empieza así el artículo. El estudio de la felicidad ha sido por mucho tiempo un escenario para la especulación filosófica. Por carecer de mediciones empíricas para la felicidad, no ha sido posible verificar propuestas con relación a esta cuestión. Por lo tanto, el entendimiento de la felicidad ha permanecido especulativo e incierto. Durante las últimas décadas, algunos métodos de investigación y estudio presentados por las ciencias sociales han proporcionado un gran adelanto.
se han desarrollado formas de medición confiables para la felicidad, por medio de las cuales ha evolucionado un cuerpo significativo de conocimiento. Entonces, claro, esta postura está realmente muy extendida, ¿no? La postura de que hasta hace unas décadas la felicidad era simplemente una cuestión puramente especulativa de la metafísica, una cosa de la que se ocupaba Aristóteles y Séneca, o Kant y Pascal, o quien fuera, pero de repente, como el árbol de la ciencia, ¿no? Como el árbol está la filosofía, y el árbol de la ciencia va produciendo ciencias, pues de ese tronco metafísico teológico ha surgido una ciencia, que es la ciencia de la felicidad. Y otro de los colegas que trabaja en estos temas de economía y estadística de la felicidad se llama Richard Layard, que tiene en 2005 también un libro que se llama La felicidad, lecciones de una nueva ciencia. Pues aquí está clarísimamente el monismo vinculado al fundamentalismo científico. Lecciones de una nueva ciencia, es decir, la ciencia de la felicidad. La felicidad era una idea filosófica, oscura y confusa, hasta que llegó la ciencia de la felicidad y ahora se puede medir. Lo que pasa es que, claro, los problemas vienen cuando se pregunta a esta gente, a estos científicos de la felicidad, qué es lo que tienen por felicidad, porque eso es lo que importa, ¿no? ¿Cuáles son los presupuestos filosóficos que están tomando estos científicos que no creen estar haciendo filosofía, sino que creen estar haciendo ciencia? Entonces, Richard Layard, en este libro, Lecciones para una nueva ciencia de la felicidad, dice: la felicidad consiste en sentirse bien, y la miseria en sentirse mal. Claro, esto es muy interesante porque las conclusiones a las que ha llegado esta gente, y por las que son más o menos notables, lo que se suele decir al menos, es que refutaron la paradoja de Easterling. Porque los estudios de felicidad nacional bruta de Ruth Benhoven y Richard Layard y otros, lo que encontraron fue que había efectivamente una correlación muy estrecha entre la riqueza de las naciones y la felicidad que declaraban experimentar sus respectivos ciudadanos, ¿no? Entonces esto parecía echar por tierra. Pero claro, ¿por qué echa por tierra esto la paradoja de Easterling? Pues la echa por tierra sencillamente porque está pidiendo el principio. Está pidiendo el principio de que lo que miden no es la felicidad, sino que lo que están midiendo es una idea muy concreta de felicidad, que es: la felicidad consiste en sentirse bien. Pero claro, tú te sientes bien porque tienes un smartphone y cenas comida a la mesa. Pues evidentemente la paradoja de Easterling ahí no funciona. Pero claro, esto es pedir el principio, ¿no? Y bueno, estas son las versiones monistas, neutras de la felicidad. Y bueno, no voy a extenderme más con esta tabla porque no sé cuánto tiempo llevo hablando. Solamente quería hacer una referencia al modelo 12, que es el último, materialismo pluralista en su versión neutra. Porque si hubiera que establecer, como hemos hecho en estos tres últimos casos, un ejemplo contemporáneo de esta modulación de la idea de felicidad, yo creo que el ejemplo paradigmático sería la Escuela de Filosofía de Oviedo. Es decir, es el modelo de felicidad por el que toma partido Gustavo Bueno. Esto sin perjuicio de suponer que efectivamente la felicidad es un mito, ¿no? El modelo 12 es la versión estoica, la versión espinosista. Y el modelo 12 es aquel que tiene una idea de la felicidad que se configura precisamente apagógicamente, es decir, negando el mito de la felicidad, negando sobre todo el principio de felicidad, que se fundamenta en la idea metafísica de la humanidad como un sujeto de atribución y por lo tanto una totalidad que tiene un destino en el universal, ¿no? Tiene un destino, un telos, y ese destino es identificarse con la felicidad, ¿no? Al final de los tiempos, ¿no? Contra este principio de felicidad, como negación de este principio de felicidad, está la versión estoica, espinosista, y por utilizar una palabra horrible, pero que bueno, se puede usar pues, ¿no? para resignificar lo que dicen ahora, la versión buenista de la felicidad, ¿no? La versión del materialismo filosófico de la felicidad. Y también otra modulación muy a la que hemos aludido de otras formas de la felicidad muy extendida, que es la modulación de la felicidad canalla, lo que uno llama la felicidad canalla, que se centra en los aspectos subjetivos, puramente placenteros, ¿no? de la felicidad. Lo que hemos leído en Richard Layard, la felicidad consiste en sentirse bien, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña precisión, una cosa que dice Bueno también. El modelo paradigmático de felicidad canalla, según lo dice Bueno, yo creo que tiene razón, es el modelo del hedonismo cirenaico, ¿no? Pero entre los ejemplos de felicidad canalla que establece Bueno, cita el tópico del Beatus Ille. Y yo creo que tiene razón, pero si nos referimos al tópico y no al origen de ese tópico, quiero decir. Porque el tópico del Beatus Ille es muy complicado realmente. El tópico del Beatus Ille, como es bien sabido, remite a uno de los epodos de Horacio, el poeta latino.
Sin embargo, ese poema de Horacio está muy mal interpretado, ¿no? Aquí abajo están hablando de poesía, pues aquí también. Pero bien, el poema de Horacio desarrolla efectivamente todo el tema de Beatus Ille. Dice: feliz aquel que escapa de la ciudad, que deja los negocios, que va al campo y se retira, y en fin, lo que todos conocemos como el tópico del Beatus Ille. Pero al final pone dos versos que cambia todo el poema, porque lo que dice es: esto es lo que decía el usurero Alfión cuando estaba mercadeando en la ciudad. Es decir, Horacio lo que está haciendo es reírse del tópico del Beatus Ille. Y lo curioso es que toda la tradición literaria después de Horacio, incluyendo a Garcilaso, Fray Luis de León y hasta el siglo XX, interpretaron el tópico del Beatus Ille en serio. Es decir, recrearon el tópico del Beatus Ille cuando lo que está haciendo Horacio realmente es recrear un tipo humano que nosotros conocemos perfectamente, que es el tipo que vive en Malasaña y que sueña con tener vacaciones de turismo rural, ¿no? Dice qué bonito es el campo y no sé qué y no sé cuántos, mientras se dedica a la usura. Pues eso es lo que está haciendo Horacio, porque Horacio realmente se presenta como el culmen del clasicismo, pero Horacio en el fondo se estaba riendo de todo el mundo. Los epodos de Horacio no son poesía lírica, los epodos son invectivas, son sátiras, pero tremendas además. Y toda la tradición literaria malinterpretó, curiosamente, bueno, no sé si lo malinterpretó queriendo, ¿no? Hay teorías que dicen que, bueno, hay muchas teorías, solamente ese apunte sobre el tema de la felicidad canalla, que lo que subraya son los componentes subjetuales o subjetivos más bien, hedonistas de la felicidad. Frente a esto, el modelo estoico, espinosista y del materialismo filosófico consiste en subrayar más bien los elementos objetivos de la felicidad. Y voy a terminar aduciendo otro ejemplo clásico, que no lo pone bueno, pero yo creo que claramente está aludiendo a lo que nosotros llamamos el modelo 12, el modelo del materialismo pluralista neutro, que es el que transmite Pericles en su famoso discurso fúnebre, en la historia de las guerras del Peloponeso de Tucídides. Ese texto es muy interesante por muchas razones. A nivel bibliográfico, una razón para leerlo es que el propio Bueno lo cita, pero en otro libro, en el libro al que dedicamos el último diálogo filosófico de 2019, que es el panfleto contra la democracia realmente existente. Porque en este discurso de Pericles, Bueno lo diagnostica como el ejemplo clásico de fundamentalismo democrático, ¿no? Otra cosa que está también en todos los fundamentalismos que están en nuestros días, ¿no? A la orden del día, ¿no? Junto con el fundamentalismo científico, el democrático. Precisamente la crítica a la democracia que hace Platón y la que hace a su manera también Aristóteles están dirigidos contra este discurso fúnebre de Pericles. Y efectivamente yo creo que Bueno tiene razón, que Pericles es un fundamentalista científico de libro, pero también es cierto que en el discurso fúnebre de Pericles, tal como nos lo transmite Tucídides en el libro segundo de la historia del Peloponeso, hay un tramo en el que habla de la felicidad, y es muy interesante, porque se refiere a una modulación que he citado, que es la felicidad como eudaimonía, ¿no? Y lo hace en el marco de su fundamentalismo científico. Pericles es un discurso fúnebre, está tratando de consolar a los padres de los hijos que han muerto en la guerra del Peloponeso. Y habla de la felicidad. Y dice: esta es la razón por la que ahora me voy a dirigir a los padres de estos hombres que asistís a este acto con lamentaciones de compasión, no con lamentaciones de compasión, sino con palabras de consuelo. Sabido es que la vida se va haciendo a través de vicisitudes de diverso signo, y la felicidad, eudaimonía, dice, es de quienes alcanzan la mayor nobleza con su muerte, como estos ahora, y con su dolor, como es vuestro caso, y de aquellos cuya vida fue medida para que la felicidad y el fin de sus días coincidieran. Me doy perfecta cuenta de que es difícil convenceros, tratándose de vuestros hijos, cuyos recuerdos vendrá con frecuencia cuando asistáis a los momentos de felicidad de los otros, momentos dichosos con los que también vosotros os regocijabais un día. Y el dolor no procede de los bienes de los que uno se ve privado sin haberlos experimentado, sino de aquel del que uno ha sido desposeído una vez habituado a él. El amor a la gloria es, en efecto, lo único que no envejece, y en época improductiva de la vida, la jubilación, ¿no?, lo que da la mayor satisfacción no son las ganancias, como dicen algunos, sino los honores. Es decir, que Pericles es un fundamentalista democrático, pero la idea de felicidad como eudaimonía que tiene Pericles es que la vida se va haciendo a través de vicisitudes y la felicidad es de quienes alcanzan la mayor nobleza con su muerte, es decir, de quienes han muerto luchando por la patria. Es una cosa muy curiosa. Lo digo por la
por el fundamentalismo científico, o sea, por el científico también, pero sobre todo el democrático, ¿no? Que parece muy ligado también al tema de la felicidad, puesto que las democracias y los estados de bienestar pues son una modulación más. El bienestar no es una modulación subjetual, pero no subjetiva, o sea, no individual, sino subjetual, pero subindividual de la felicidad, en las que se basa precisamente el fundamentalismo democrático, cuyo ejemplo clásico es Pericles. Pero Pericles dice que la felicidad más grande es la de aquellos que han muerto luchando por Atenas, es decir, luchando por ese estado de bienestar. Entonces, pues nada, con esta conclusión les dejo a ustedes que hagan las consideraciones que consideren oportunas o el diálogo que quieran ustedes plantear, no sin antes desearles feliz año nuevo. Bueno, pues Si dices que el modelo 12 sería el modelo de la escuela de Oviedo. Yo tenía entendido, según las teselas de la felicidad de Gustavo Bueno, creo recordar que en la última él dice no pronunciarse por ninguna de ellas, ¿no? Creo recordar, porque la idea de felicidad es una idea de basura en sí, o... Sí. ¿Cómo? O sea, lo que Bueno dice es que... O sea, lo que Bueno dice es que no puede haber doctrinas verdaderas sobre la felicidad. Sí que puede haber verdaderas doctrinas de la felicidad, la que se ofrece en este libro es una de ellas, y el paradigma de verdadera doctrina sobre la felicidad que expone Bueno es el de Santo Tomás. Yo creo que, aunque es cierto que Bueno dice que la felicidad es una idea basura, la idea de felicidad en un sentido puramente, no sé cómo decirlo, puramente ético o moral, si se quiere, es la idea estoica o espinosista, la de Bueno, quiero decir, porque es la recurrencia corpórea, es el cuerpo. Esa es la clave de la versión estoica, senequista sobre todo, y la de Spinoza. Entonces, es cierto que Bueno no toma partido, ni en las teselas ni en este libro, ¿eh? Pero yo creo que es el modelo de Bueno, al menos en un sentido ético o moral. Puede ser muy matizable, ¿eh? O sea, entiendo lo que me está diciendo. Yo también creo que quiere decir que en caso de adherirse a una sería la más... Sí, más que en caso de adherirse, yo diría que la verdadera doctrina de la felicidad que hay en este libro es de alguna manera la reformulación materialista de este modelo. O sea, que este modelo es el origen, por así decirlo, de la doctrina sobre la felicidad de Bueno. Creo yo, bueno. Bueno, sí me parece, ¿no?, de toda la referencia que nos ha hecho, pero primero quiero darle las gracias, ¿no?, por esa exposición, ¿no?, tan fundamental que nos ha hecho de los conceptos y todo de la felicidad. Pero yo creo que para realmente dar una buena definición de felicidad habría que ser feliz, que haber sentido la felicidad, y parece que todos ellos, o muy pocos, lo han sentido. Así que yo creo que la vida es muy sencilla, y la sintetizó precisamente Platón, ¿no?, en el mito de la cueva, cuando nos dice que la vida es un sueño. Sin más, en esa modulación, para mí, ¿qué es lo que importa, no? Es como si la felicidad no fuese, por ejemplo, la tinta, ¿no?, de este bolígrafo, ¿no? Y entonces quisiéramos buscarla a través del plástico, o a través ya no del plástico, ¿no?, de las moléculas que siguen siéndose plástico, pero todavía mucho más allá de los átomos, que ya ni siquiera son plásticos, ¿no?, porque dependen de su combinación. La felicidad para mí es una de las maravillas de la vida, junto con la muerte. Y si es una maravilla, es algo mucho más real, ¿no?, de lo que pues bueno, podemos leer en las distintas teorías. Y está muy relacionada con el amor. De hecho, yo creo que la felicidad es el fruto del árbol del amor. Entonces, si nos olvidamos del amor, ¿qué podemos decir de la felicidad? ¿Qué podemos decir? ¿Y por qué para mí la felicidad es una maravilla? Y no quiero prolongarme mucho por la conferencia suya, ¿no? Pues precisamente porque
porque está dentro, no es algo perdido, no, es algo que está dentro de las personas, pero no de una persona, de todas las personas, de todas, está ahí, toda la llevamos, es muy abundante. Lo que pasa que para gozarla, pues tiene que salir de nosotros y reflejarse en alguien o en algo. Y cuando se refleja y la recibimos, entonces la gozamos. ¿Y por qué es una maravilla? Precisamente por eso, porque está al alcance de todos. Pero tenemos para sentirla, para gozarla, tiene que salir de nosotros, sale con el amor. Y quizás es en lo que nos falta. Bueno, Perdón un momento, señor, porque ha dicho que la muerte es una maravilla también. Es que No, he dicho que la felicidad es una maravilla. Y luego lo que he dicho que la felicidad es el fruto del árbol del amor. ¿Y por qué he dicho que es una maravilla? Pues porque está al alcance de todos. Y porque no depende no me de la refiero a eso. riqueza, ni de la pobreza, ni creo de que la salud. Ha hecho la muerte que era una maravilla luego. Ah, sí, también la Sí, muerte. eso es lo sí. que quería que me explicara un poco. Ah, bueno, pues mire, porque la muerte, primero porque, al menos para mí, no es el final. Y precisamente por eso, porque nos libera de las cadenas de la decrepitud. ¿Se imagina usted que seguiremos viviendo, vamos, cada vez envejeciendo más, deteriorándonos más, y que no existiese la muerte, ¿a dónde llegaríamos? Hay muchos que la piden. Mire, ahora vamos a tener hasta la eutanasia, ¿no? Yo no soy partidario de ella, ¿no? Pero bueno, quiero decir, por eso es una maravilla, porque nadie se libra de ella, ni los pobres, ni los ricos, ni nada. Y luego porque nos libera de las cadenas de la decrepitud. La decrepitud. Bueno, sí, yo creo que esa teoría de la conexión entre la felicidad y el amor también está aquí contemplada. Bueno, la contempla al mencionar a María de Cazalla, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Que experimentaba la mayor felicidad estando en ayuntamiento con su marido, ¿no? Entonces, y también la otra conexión que él señala ahí, que para que se vea la conexión no con el amor, ¿no? Es el hecho de que lo que llama, bueno, los anuncios felicitarios, ¿no? Que encontramos en la sección de contacto de los periódicos, ¿no? Pues no olvidemos que felatio, ¿no? Los anuncios felicitarios que prometen eso, felatio tiene la misma raíz que felicidad, ¿no? Entonces yo creo que esa conexión ahí está también aquí contemplada, ¿no? Y por supuesto que es muy, muy importante, es decir, en ese sentido estaría ahí también inserta. Quería preguntar, lo que llaman el Zen tiene alguna conexión con una idea de la felicidad. claro. Y la otra idea que también es el estoicismo, la felicidad, bueno, en lo que yo interpreto como estoicismo es, si uno se cree feliz, aunque sea pobre, como Dios es feliz. O sea, la felicidad puede ser un sentimiento subjetivo independientemente de que uno tenga cáncer o dinero, porque se da la paradoja de que gente muy pobre es feliz y gente riquísima se suicida. También sería un dato. El suicidio es lo contrario de la felicidad. A ver, muchas cosas. El Zen efectivamente tiene que ver con, pero el filósofo este coreano que he citado, Byung-Chul Han, lo que hace es remozar ideas de la escuela de Frankfurt con el Zen, precisamente. O sea, hemos perdido la trascendencia, hemos perdido la religión, pues lo que quiere hacer son prácticas Zen. Entonces el tipo este pues tiene un jardín que va cultivando en su casa de Alemania y tal, ¿no? Pero el Zen no tiene nada que ver con el estoicismo, al menos en sentido propio del estoicismo. Es decir, a día de hoy se dice, no es que eres un estoico y te estoico cosas, no, pero el estoicismo filosófico, propiamente dicho, es otra cosa, completamente distinta. Lo que dices del estoicismo, sí, es verdad. Es que me estoy acordando del ejemplo de Séneca, porque Séneca decía esto de la pobreza, ¿no? Pero la objeción que siempre se le ha hecho a Séneca, ya en vida, ¿no? Dion Casio, Tácito se la hace también, San Agustín, es que Séneca, pues, elogiaba la pobreza, pero era millonario. y elogiaba, o sea, y decía que no había que elogiar a los emperadores. A Séneca siempre se le ha tachado de hipócrita, y el propio Séneca contesta precisamente en De Vita Beata a esas acusaciones. Dice, no, yo es que estoy hablando del modelo ideal del sabio, pero es que yo no soy sabio. Y dice, claro. Pero
Yo creo que la versión estoica de la felicidad tiene que ver con el cuerpo, sobre todo. Con el cuerpo. Yo haría una interpretación materialista de Séneca, porque Séneca es el iniciador de la tradición hispana, yo creo. ¿Qué otra cosa has dicho? Lo de... Sí, yo quería sobre todo contestar un poco a lo que ha dicho usted, porque lo que ha dicho usted, bueno, está muy bien, pero usted piensa que está hablando desde una serie de fenómenos que usted experimenta. Usted lo que dice es lo de Tomás de Kempis. Más vale experimentar la felicidad que saber definirla, ¿no? Para ser feliz hay que experimentar la felicidad, el amor, no sé qué. Entonces, usted cree que está hablando desde unos fenómenos que usted da por supuestos. Pero una de las tesis que maneja Bueno en este libro, contra la fenomenología, precisamente, es que los fenómenos no se ven aislados, sino que los fenómenos ya están conceptualizados. Todo fenómeno implica una teoría, una doctrina, una concepción de la felicidad previa. Entonces, esto que usted dice del amor, verse reflejado en el otro, todo esto, no son propiamente fenómenos, no son cosas que usted experimenta, sino que son una serie de doctrinas, yo creo que tienen de carácter específicamente teológico, que mediante las que usted está reinterpretando una serie de fenómenos que usted experimenta subjetivamente. Me parece a mí. Pues es que todo es subjetivo. O sea, de hecho, no. Hombre, vamos, todo es... No. Vamos, María Zambrano, ¿no? Decía que todo era así mucho más... Pero María Zambrano era una analfabeta. Hombre, mire, Nietzsche decía que no existe... Otro ejemplo, cojo. Nietzsche, ¿qué pasa? No, por ejemplo, Nietzsche no era que era Nietzsche. Bueno, Nietzsche era lo que sea, pero el teorema de Pitágoras no es subjetivo. Pero es que él decía, no existen hechos, solo interpretaciones. O sea, ¿se ríe usted de Nietzsche o de quién? Sí, de Nietzsche. Bueno, podría ser de Nietzsche. ¿Cómo puede ser que...? ¿Cómo puede decir eso? No, eso lo dice, lo dijo Nietzsche. No existe. ¿Qué? Eso es un argumento de autoridad. Eso es un puro argumento de autoridad. Que Nietzsche podía decir lo que sea. Nietzsche decía un montón de barbaridades y otras cosas más ajustadas o menos o lo que sea. Pero es que no es eso, hombre. No es eso. Es decir, ¿el teorema de Pitágoras es una interpretación? Hombre, me está usted hablando ahora de matemáticas, me está hablando de... Bueno, pero usted ha dicho que todo es subjetivo. Bueno, yo no quiero entrar, por favor, usted No, sí. Y ya está. Pero solo respete cualquier opinión, aunque sea muy diferente. Nada más. No, yo creo que el respeto más bien está en mostrar el desacuerdo y las razones por las que se está en desacuerdo. Yo lo que he hecho yo de eso. Además, podía darle referencia de libros y de tal. ¿Cómo? Que podía darle referencia de algún libro de la felicidad, ¿no? Yo podría dar miles también, claro, pero que no se trata de eso. Pero no, quiero decir para que no es una cosa así... Yo sencillamente, otra cosa que le digo es que esta versión nietzscheana suya creo que no casa en absoluto con la versión teológica que usted ha dado de la felicidad. ¿Con la teológica no? No. Hombre, bueno, dice que Nietzsche es un buen discípulo de Santo Tomás, pero aún así... Sí. Aún así yo creo que la versión teológica en su versión dura, por así decirlo, en su versión canónica, que es la de Santo Tomás, no dice que todo sea subjetivo y que todo sea interpretación. Sí. No, Santo Tomás no dice eso. Bueno, yo soy más de platónico que... Pero es que Platón tampoco dice que todo sea interpretación. Pero es que da igual lo que diga Platón, es que le he citado el teorema de Pitágoras, le puedo citar 1000 ejemplos más, pero es que la propia felicidad tampoco es una cosa puramente subjetiva. En cuanto al teorema de Pitágoras, también, sobre la ciencia, también podríamos hablar. De hecho, una definición para mí, oiga, yo tengo nada más, de lo que le digo estoy convencido, pero no quiere decir que lo mío sea verdad. Puede ser es una interpretación, ¿no? Una interpretación, pero para mí, mire, la vida es un sueño compartido, que ahí copia un poco de Platón como él, lo dijo del Mahabharata y demás, ¿no? O sea, que también fue... Y el mundo es un libro en blanco donde se escriben los sueños. Y usted me habla de esos sueños escritos ahí, que tienen el valor del que los ha soñado. Nada más. Yo creo que la doctrina platónica de las ideas no es un sueño, ni mucho menos. En absoluto es un sueño, vamos. Tiene tan poco de sueño que 2000 años después sigue funcionando. Es decir, los sueños no funcionan con tal potencia. Es decir, es una construcción filosófica de una potencia tal que es que mire, Platón es el fundador del materialismo filosófico, de la tesis de Bloch. Platón es materialista en el ejercicio. Sueños, ¿qué es eso de los sueños? Y es que con eso no se puede trabajar con eso, sencillamente. Poesía. ¿Eh? Poesía. No, la poesía tampoco es subjetiva.
No digo que... Dice que es poesía. Digo que son No frases quiero hacer yo poéticas. aquí de maestro, pero la poesía no es un Es decir, que son planteamientos poéticos. No, yo le quería... Si viviésemos en poesía, el mundo sería diferente. Qué miedo, ¿verdad? Diferente para bien. Ya hemos tenido presidentes poetas, Tiranía de los poetas. A mí me gusta. Que le iba a preguntar a este señor, como que estamos más cercanos a la decrepitud y más homologados en la edad, pues si usted... Ay, perdone. No, es que era... Si usted puede afirmar a estas alturas que toda su vida ha sido felicidad. Pues mire usted, Antes le quería comentar que vamos a ver una vida ya un poquito larga, como la nuestra y tal, pues ha habido momentos de felicidad, por lo menos te has sentido bien en el Pero eso es una modulación de la idea de felicidad, no es la felicidad. No es eso Claro. sentirse bien. Y otros, pues sentirse muy mal. Porque la vida no es bajar un terraplén y, ¿verdad?, haciendo esquí, por así decir, ¿no? Entonces, pues que eso es una afirmación que en principio que usted hace, no me la creo, que pueda ser desde el principio uno de su vida hasta el de hoy, un poquito ya dilatado, que sea la felicidad. Eso no existe. Bueno, yo es que no quiero entrar en eso, pero vamos, yo le puedo decir primero, a mí la vida me ha dado unos golpes, de los más grandes que le puede dar a un ser humano. O sea, imagínese usted, ¿no? ¿Quién puede ser? Pues eso me lo ha dado a mí. Sin embargo, yo le digo a mis hijos que tal, que si no soy más feliz porque no me dejan. Y que tengo todo lo que quiero sin dejar de tenerlo. No sé dónde encaja eso en el tema, pero quiero decir que es mi pensamiento, mi forma de estar, ¿eh? Bueno, más bien su sentido, Y cuando ¿no? me despido de los amigos siempre digo, sé feliz en el camino. Perdón. No, se puede usted hablar lo que usted estime, estamos aquí para hablar. No quiero. No, usted... y luego hay. Bueno, lo primero, felicidades porque hemos estado brillando. Muchas gracias. Y me gustaría que incluyeras en el mito de la felicidad, en esta cultura, en esos fenómenos que están actualmente totalmente implantados en la sociedad española, de esa que está muy relacionado con la cultura del éxito, de la felicidad, y sí que coincido contigo que la clave está en el cuerpo, que hacen sesiones, ¿sabes por dónde voy? Sí, Quieren hacer... coaching. Exacto, sí, que es excesivo, pero que es una auténtica epidemia. No, en serio, entonces me gustaría que hicieras una reflexión hilándolo con toda tu exposición anterior. Lo del coaching, Pero, sí, pero no es endémico, ¿eh? Sí, bueno, pero eso es una cosa que es casi, es una subcultura, yo creo. Es una subcultura relacionada con el mundo de los negocios, con el mundo de la empresa. No estoy de acuerdo contigo, se ha implantado en la vida, en la sociedad. Bueno, sí, pero en su origen, yo creo que es una origen, cosa del sí. emprendimiento, es el fundamentalismo del emprendimiento, de ser un emprendedor. Entonces, muchos libros que se publicaron a partir de 2005 sobre la felicidad están dirigidos a empresarios. La cultura del emprendimiento, tienes que ser feliz para que tu empresa también, y vamos, el modelo este nórdico de tus empleados tienen que irse a tomar el café, ese tipo de cosas, es eso. Pero vamos, es que es una idea tan pobre de lo que es la felicidad, que si eso es la felicidad mejor no se lo he pedido, Ya, pero yo no me refería a eso, me refería a cómo se ha implantado en la sociedad, en el origen es el mundo de los negocios, pero ha calado muy profundamente y de hecho está sustituyendo a la religión. Incluso. Bueno, sí. Es más por donde iba yo. Ah, el origen fuera ya. empresarial, además yo trabajo en una empresa privada y lo sufro todos los días. Pero ese puede ser el origen, pero la implantación a un modelo sustitutivo de la religión es un fenómeno... Sí, aquí volvería al tema del individuo flotante. El tema del individuo flotante. Porque la idea del individuo flotante, bueno, la construye en función de otra idea, que es la de teoría soteriológica. Es decir, que es un grupo de... A ver, el individuo flotante, bueno, lo define frente a la alineación marxista como el desacuerdo entre los... No el desacuerdo, sino que hay una sociedad política, ¿vale? Por ejemplo, el Imperio Romano, que es el paradigma, pero bueno.
El Imperio Romano tiene una serie de planes y programas políticos que son tan complejos y a veces casi incompatibles y casi incomprensibles porque están a las caras de los siglos, que sus individuos, los individuos que pertenecen a esa sociedad política, no pueden comprenderlos. Es decir, no comprenden la sociedad en la que viven, no saben a dónde van realmente. Ese es el individuo flotante. Pero está políticamente implantado. No es que sea la trascendencia, el espíritu, lo que sea, sino que está en una sociedad política, lo que pasa es que no la comprende. Entonces los planes y programas de una sociedad, pues de alguna manera parecen ajenos por completo a los planes y programas de un individuo concreto en su trayectoria vital y biográfica. Y ahí es donde surgen las heterías soteriológicas. Y el cristianismo para uno es una de ellas, en su origen. Y yo creo que probablemente, vamos, yo no lo he analizado, no soy sociólogo ni nada, pero probablemente el hecho de que haya calado en la sociedad española y en general en las sociedades occidentales este tipo de ideologías vinculadas al coaching y al mindfulness y todo eso, tenga que ver con eso, con grupos que para sentirse bien pues hacen sus rituales, hacen pues eso, son rituales en el fondo, son cuestiones puramente antropológicas de una teoría soteriológica, pues son un grupo que se junta para hacer una serie de ejercicios, de cosas, de recomendaciones, pues eso, logoterápico, lo que bueno llama crítica logoterápica, de palabras a palabras, ¿no? La curación por la palabra famosa, ¿no? Pues eso, porque hay gente que no sabe realmente lo que está haciendo en su vida, no tiene nada en particular que hacer, y el papel que antes jugaba la religión o no sé, o la metafísica, si se quiere, o lo que sea, pues ahora lo juegan pues el mindfulness y el fútbol y no sé qué más. Y la funcionalidad que eso tiene en las sociedades de mercado poetórico, que en algún momento, bueno, lo comenta hacia el final del libro y que luego es algo que Marino lo ha desarrollado mucho, pero claro, desgajándolo totalmente de la doctrina filosófica que hay aquí. La idea de que ese personaje, ese individuo flotante, que lo que busca es ser feliz y que se siente feliz, porque le dicen que la felicidad es un estado interior, pues es muy cómodo, porque claro, ya no sale a protestar, ya no se manifiesta frente a las 8 horas laborales, sino que si está desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche sentado en el ordenador, pues se siente feliz, se siente realizado, y entonces pues es muy funcional esa... Pero es que en ese sentido vota. Claro, sí. Cuidado. Y entonces, claro, pues ese individuo es una tuerca más del sistema, pero claro, como la felicidad le han dicho que es algo que tiene que sentir interno, pues deja para... Bueno, ya la revolución, eso ya para después, eso ya ni hablamos, que haya paz, ¿eh? No, aquello que decía un poco bueno de cuando entraba aquel señor en el casino, ¿no? Y decía, todos ganando, ¿no? Pues todo esto es igual, ¿no? Todos ganando. Entonces yo creo que ahí también eso tiene esa funcionalidad pues bueno, lo cuenta con el famoso poema cinematográfico, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de del trabajador que está trabajando de sol a sol durante todos los días de la semana, llega el fin de semana, se va al campo, ¿no? Ve una flor y se siente feliz, ¿no? Y dice, qué bonito, ¿no? Pero cuando de repente ves que eso mismo lo han hecho 20 millones de trabajadores, te das cuenta de que no eres más que una tuerca más, ¿no? en el engranaje. Eso es lo que denuncia Horacio. A propósito de la bueno, había otra palabra tomada por ahí y luego ya... bueno, lo primero, darte las gracias por la exposición, muy ordenada, cada muchacho, la verdad. Y nada, decir lo del mito de la caverna me ha llamado la atención porque justamente creo que viene a decir lo contrario de lo que decía el señor. Porque cuando lo enuncia creo recordar que venía a cuento de desterrar las opiniones, justamente. O sea, que pues, es todo lo contrario, arrastrarse fuera de la opinión hacia verdades racionales objetivas que podemos compartir entre varios, creo yo, vamos, de lo que... Claro, lo que está diciendo Platón es la objetividad de las ideas, claro, que son materiales. Del sol y todo, ilumina, etc. Que no se resuelven las ideas en la doxa, no se resuelven en las opiniones subjetivas o en las representaciones que tú puedes hacer de lo que veas en la realidad, los fenómenos, en definitiva, y que tú seas feliz o que tú sientas amor o lo que sea, no. Es que hay ideas que están por encima de nuestra voluntad. O sea, justamente en el caso de llamarlo soñación, justamente Platón va contra eso, o sea, para despertar en cualquier caso, no para... Claro, sí, efectivamente. Y luego quería comentar también sobre lo de mindfulness y tal, que yo vi todo esto mucho en San Francisco, estuve una temporada por ahí, con el mundo de las startups y esto de emprendimiento, y bueno, lo vi clarísimo de lo que yo vi, como herederos de la cultura hippie y todo esto. Hace poco leí un libro de Rostock, El nacimiento de una contracultura, que es eso, o sea, que es
gente que está trabajando mucho y pues sus hijos ya tienen muchos recursos y tal, y dicen pues vámonos a ser budistas o lo que sea. Y lo que vi también es que, vamos, estaba plagado de drogas eso. Básicamente era todo mindfulness y tal, pero que era pues al final todo el marihuana, LSD, setas y todo esto, era que no, lo del Burning Man y todas estas historias, y es que no, el work hard, party harder que tiene, trabaja duro, fiesta más dura, ¿no? Y tú les ves realmente, es que también lo que decías del mercado retórico y todo eso, que al final están trabajando una cantidad de horas increíbles, y les tienen ahí con los subs y con las bebidas y tal, están llenos de bares de alcohol y tal, es una cosa absurda. O sea, Facebook está lleno de bares dentro de... Yo lo he visto, que tienen minibares por todas partes, alcohol a todas horas, o sea, que es una cosa de... Bueno, yo lo que vi funcionando ahí era eso, el palo y la zanahoria, prácticamente. Sí. Bueno, claro, es también su opinión y su visión la que hace. Pero cuando yo digo que la vida es un sueño, que tampoco era tan original, le he hecho referencia al Mahabharata, donde habla de que la vida es un sueño y tal, no me refiero precisamente a la salida a la luz. Ese es el más allá, ese es nuestro origen. Me refiero a las sombras, al mundo de las sombras, de esas proyecciones, que es donde viven y donde creo yo que vivimos. O sea, que no me refiero a la salida. Claro que sí, la salida vertical es lo opuesto, pero es que el mundo en que vivimos ahora, para mí, y creo que fue lo que quiso explicarnos Platón, vamos a ver mi interpretación, es el mundo de las proyecciones, lo que viven todos allí, que no viven la realidad. Para ellos la realidad está en las sombras, y yo creo que para nosotros la realidad es el sueño. O sea, que no es tan... O sea, es que si es su interpretación, es una interpretación que tiene su valor, y la del ponente, pero que no es la mía, pero que no es más valiosa ni menos, es la suya. El mito es completamente tendenciosa porque te estás dejando la mitad del mito. Claro. Porque dices, no, es que vivimos en la caverna y luego sí, claro, volvemos a la caverna, pero es que hay un paso intermedio que es salir de ella. Y lo que está diciendo Platón es que fuera de la caverna hay ideas objetivas. Sí, claro. Que son las que están proyectando. Está la realidad de la vida. La vida, un sueño compartido, y el mundo un libro en blanco donde se escribe. ¿Sabe usted dónde está la verdad? Aquí. Es como si ahora, mire, es mi visión, mi visión. Sí, ¿no? pero no es la de Platón. ¿Cómo? No es la de Platón, que no es la de Platón, es la suya, pero no es la de Platón. Bueno. Yo le veo más calderoniano. Resulta que además, con el los curso sueños teológico, no, Calderón, esa broma no entra dentro. a mí me encanta Calderón, lo digo desde el punto de vista de que soy un admirador de Calderón. Es una segunda broma sobre la broma. Mire, es que Calderón, el sueño de Calderón, yo creo es el de Platón, y el de Platón es el del Mahabharata, hombre. Es que es así, o sea, pero quiero decir que eso del Mahabharata es muy discutible, en términos filológicos, muy discutible. Terriblemente discutible. Bueno, mire, yo le estoy hablando de mis opiniones, y es la visión que yo he sacado, le he expuesto, y creo que de eso se trata, mi visión sobre, mi interpretación sobre el mito de la caverna de Platón. Es ese. Ahora, usted y sus científicos tiene otra. Me imagino que estarán más cerca de la verdad, de su verdad, o de sus interpretaciones. Va a ser una verdad que se basa en una tradición, no en una persona única, sino una tradición que corrigen unos a otros, una persona... Pero yo no he dicho que sea mentira, oiga, yo le he dicho la mía. Quiero decir que la suya es solo la suya, claro. Mientras que la nuestra es una tradición que nos vamos corrigiendo unos a otros a lo largo de los siglos. Entonces ya nos habremos corregido esa que usted está poniendo, seguramente. Pues seguramente, o a lo mejor no ha llegado todavía ella, cuidado. No sé, usted tampoco tan... Creo que ha habido gente muy inteligente. Claro. Creo que ha habido gente muy inteligente. Mientras despertamos, ahí teníamos otra palabra. Bueno, era un pequeño comentario muy ligero, tras oír el suyo. A mí me hace mucha gracia, por utilizar la expresión, ese tipo de, lo que llamo jaculatorias contemporáneas, este tipo de frases cortas que la gente se repite, como mi abuela para consolarse, el Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pues otro tipo de pequeñas jaculatorias que se llamaban así y que los sacerdotes animaban al uso para recobrar el ánimo, o encontrarlo, o fortalecerse internamente.
Y es que yo creo que es la misma función que cumplen todo este tipo de frases pequeñas, cortas, que uno se encuentra por todos los lados, pasos de cebra, bueno, el mantra este que repite mucha gente por la mañana. Yo medito, me levanto y repito el mismo koan, lo llaman, ¿no? Koan, sí, koan, los chinos, la gente que medita y llama mucho la atención. Para mí son puras jaculatorias. El cáliz. Absolutamente brillante, magnífica exposición la que has hecho, porque además te has salido del libro, has analizado lo que había antes y lo que había después del libro, lo cual requiere un esfuerzo que yo te reconozco, y por tanto, pues a mí desde luego me ha entusiasmado y no era lo que yo esperaba. Quiero decir, yo esperaba que te fueras a centrar en el libro, sin embargo me has traído mucho más. Me has situado el libro dentro de otros tantos libros y me has situado bueno de entre una serie de pensadores que conocemos todos, pero que resulta que quedan devaluados totalmente después de la exposición que has hecho. Por lo tanto, pues enhorabuena. Aquí están saliendo pues una serie de ideas sobre felicidad que están funcionando. Tú, por ejemplo, nos has dicho modelo 7, Greta, modelo no sé cuál, el otro, el tal, el cual. Y aquí está saliendo ese señor que dice que la vida es sueño y, bueno, en fin, una serie de ideas de felicidad. Pero yo creo, desde mi punto de vista materialista, que eso hay que aterrizarlo y que de alguna manera hay que definirse. Y hay que definirse en el sentido de, sí, la idea de que este señor, de que la vida es sueño, de que su vida es sueño, de tal y cual, de Greta y tal y cual, si esto a nosotros nos favorece o no en tanto que españoles. Claro, o sea, es que esto hay que relacionarlo porque aquí está todo relacionado. A mí que vengan un grupo de señores y se vayan comprados por una empresa, lo que sea, y se reúnan a hacer cosas zen un fin de semana, a mí me parece que es algo que hay que combatir. ¿Por qué? Porque esas personas están pensando en sí mismos, consigo mismos, solamente en ellos y en lo que sienten, ellos. Pero es mucho peor. Y sin embargo, se pierde, desde mi punto de vista, una tradición estoica, espinosista, sin duda alguna, yo creo que materialista, que es la sociedad, el otro. Si yo estoy pensando en mí misma y en lo que yo siento y en mi ser y en conmigo misma, yo no estoy pensando en el otro en tanto que familia, en tanto que compatriota, en la sociedad. Entonces me parece que son ideas de felicidad muy perniciosas, extraordinariamente perniciosas, y que habría que identificar el origen, el mecanismo por el que funcionan con tanta fuerza y el daño que están haciendo. Es que además, yo lo vi allí con el tema de la legalización de la marihuana, que también se quiere legalizar aquí y tal, y todas esas cosas aquí están funcionando de esa manera, porque ese tipo de drogas psicodélicas lo que hacen es eso. Curiosamente esa gente piensa que está muy cohesionada, pero en realidad están cada uno a su historia. O sea, que es una cosa que tú lo ves desde fuera y... Pero no hace falta la droga. O sea, yo lo que estoy viendo aquí en España es que te dicen esas cosas pero y te dicen que no beben, que se lo pierden ellos. Lo que una cosita de vino a tiempo siempre está muy bien. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, te quiere decir que... Pero que esas cosas potencian todo eso. O sea, que el origen puede venir de ahí. Pero no digo que el origen venga de ahí, sino que son cosas que a nivel político se pueden implantar y que tienen esas cosas. Es que se están implantando, es que no... contigo. De verdad. Claro, que trataba de preguntarte. Sí, una cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, que todo esto es realmente... Que no es una anécdota de 4 no, que se ponen a hacer yoga. No, sí, o sea, y que todo esto perjudica a muchos niveles, también a nivel político. Exacto. Pero me gustaría subrayar que si no tuviéramos estos mitos, tendríamos otros. No sé si me explico. Es una nota pesimista que yo pone. Es decir, toda esta basura no es que podamos barrerla, porque ¿barrerla con qué? Es el problema. ¿Con el materialismo filosófico? Pues yo creo que sí, pero ¿cuánta gente en la sociedad española hay que barran esta basura con el materialismo filosófico? Lo van a barrer con una escoba, como decía Abuelo, tiene más mierda que lo que está barriendo. Entonces, ahí está el problema. Es decir, los mitos oscuros, por eso son tan importantes filosóficamente los mitos, porque es que están en la sociedad, y no es que estén, es que tienen que estar, por definición. Y ahí está Platón. Esa es la caverna de Platón. Es que estamos en la caverna porque estamos rodeados de mitos. Y ahí está el doble plano, ¿no? Yo lo que he dicho sobre estos libros es que se desenvuelven a otra escala argumentativa.
es de carácter sociológico, de carácter psicológico, cultural, antropológico, todo lo que se quiera. Estudios sobre la industria de la felicidad, hay un montón. Pero no hay una verdadera doctrina filosófica de la felicidad como la que hay en este libro. Y ahí está el doble plano. Es decir, por un lado el plano filosófico y por otro lado el plano de la praxis política efectiva. Que son dos planos que están involucrados, efectivamente, pero que tampoco hay que confundirlos. Entonces, si no tuviéramos estos mitos, tendríamos otros. Lo cual no quiere decir que no haya que triturarlos, efectivamente. Así que sí. Es que además el mismo Craig que está diciendo que Bildu es totalmente... ¿Quién? La misma persona que va a estos grupos y que te dice, como has dicho tú antes, todos felices, todos... Son los mismos que te argumentan que Bildu tiene que ser legal porque Teresa, estamos en democracia. O sea, entonces, es lo que yo quería fundamentar. La cita, es imposible convencerles de lo contrario, porque como todos nos queremos y todos somos felices, estamos en democracia. Entonces, claro, fundamentalismo ya... Yo por eso, por el fundamentalismo democrático he puesto la cita de Pericles, porque Pericles es fundamentalista democrático, pero dice, no es que hay que morir por la patria. La verdadera felicidad es morir por Atenas. Por eso para los fundamentalistas democráticos, para que lo recuerden un poco a su patrón. Ya lo que pasa es que esos hoy incluyen la paz también. Sí, sí, exacto. La paz, claro. Ya, y los de ahora no quedaría mal. Porque Pericles es un buen fundamentalista democrático, como estos tontos. Y luego, si algún ejemplo de felicidad canalla, un nombre concreto, así como has dicho. ¿A día de hoy? Sí, a día de hoy. Hombre, pues esto, lo que hemos dicho del mindfulness y todo esto. Escotado no sería, por ejemplo. Escotado. No. Y los junkies que se mueren en las cunetas. Claro, es una cosa puramente subjetiva. Yo la felicidad con las drogas y los junkies, los que tienen problemas con las drogas, de verdad que se mueren en las cunetas. Te quería preguntar una cosa al hilo de eso, porque dice precisamente, bueno, por ahí en la página, por ahí por la 360, por ahí, dice, sí, 358, dice precisamente, desde el materialismo filosófico buscamos la explicación al principio de felicidad en el terreno lógico, no en el teológico, psicológico, politológico, lo dice, la satisfacción, el contento, el goce, la alegría que acompaña a cualquier caso de felicidad no debe confundirse con el placer sensible, dice, y ya que intervienen factores que no intervienen solo factores sensibles, sino intelectuales. Entonces aquí hay una cosa que dice, el ánimo de satisfacción acompaña a todos los componentes de felicidad, pero de manera oblicua. Dice, y se convierte en un análogo de atribución, dice, que es el analogado principal, y pasa a ser un contenido sustantivo por hipóstasis y no solo por motivos de pereza, también por motivos politológicos, sociológicos que lo impulsan. Pero la hipóstasis es por motivos lógicos. Entonces lo que quería preguntar, que precisamente es un poco que se puede un poco asociar con, pues por ejemplo, con la postura del señor, que tiene usted todo el derecho a hablar aquí, que para eso venimos, para hablar, aunque tengo una idea... Así me lo, si no, pues no estaría. No, claro, y además que está bien que haya una postura distinta. Hablar y a escuchar. Eso, claro, está bien que haya una postura distinta, porque si no, no nos podríamos situar frente a alguien, entonces no podríamos hacer filosofía, nos tendríamos que ir por la puerta todos. Sería algo, no tendría sentido esto, ¿no? Entonces... si hay un componente que es oblicuo, que es ese componente subjetivo, pero que no es un componente subjetivo de un solo sentimiento, sino que el sentimiento, usted está hablando de amor, pero es que el amor del que habla usted es una idea ya, y como le ha dicho, es una idea que además tiene una raíz teológica. Cuando usted habla de felicidad, usted está hablando de una idea, que sí, que usted tiene un componente oblicuo, que es un componente que es fenomenológico, una sensación cenestésica, sensible, que tiene usted. Pero ese componente está insertado totalmente en una sociedad política. Quiero decir, que sin que estuviese usted en una sociedad política donde se han desarrollado una serie de instituciones que han hecho que esos conceptos se vayan desarrollando de tal manera, usted no podría hablar, ¿me entiende?, de lo que está hablando. Sería imposible, ni yo podría hablar de donde estoy hablando. Quiero decir, entonces... ahí se ve que ese componente oblicuo que tiene que ver con la sensación cenestésica no debe confundirse, porque también hay componentes intelectuales que tienen que ver precisamente con la inserción del cuerpo en una sociedad política histórica en un momento concreto, y ahí está la felicidad precisamente, que quizás es lo que dice materialismo filosófico, las operaciones que se dan dentro de donde la inserción de ese individuo que está en una sociedad política. Si no, no hay nada que hablar. Un indio probablemente del Amazonas, de cualquier... Yanomamo no va a hablar de felicidad, no le va a hablar usted de felicidad, y mucho menos le va a hablar de amor. Es más, si ha leído usted a Marvin Harris, dirá que si tu marido te quiere es porque te pega.
Cosa que aquí sería todo lo contrario. Lo dice, tu marido, bueno, hay un estudio curioso, ¿no? Que va una mujer allí a la tribu y dice, tu marido no te pega, ¿no? Y dice, no, dice, eso es que no te quiere. O sea, quiero decir que la conceptualización es tan diferente y está insertado en un proceso histórico y en sociedades tan concretas que sin eso no se podría hablar. Entonces, claro, hay algo oblicuo, pero hay una conceptualización. Los fenómenos se tienen que dar siempre conceptualizados, siempre. Y eso solo puede ser porque hay una inserción sociológica. Yo le garantizo que mi vida es totalmente intensa y está inmersa, ¿no?, en el mundo en que vivimos, totalmente, y además manifestada, ¿no? Quiero decir que esa contextualización la vivo yo. En cuanto al ejemplo que le ha puesto, es que volvemos a lo mismo. Para mí, en ese indio de las Amazonas, de por ahí, en ese pastor, es que él es el que está más cerca, él es el que realmente podría hablarnos de felicidad. Además, no existía Biblia, ni siquiera tendría que hablarnos. Solo con hacerse presente nos daría una lección de felicidad mucho más que esas teorías por personas que no la sienten. Y yo soy un poco científico, o sea, yo soy ingeniero técnico aeronáutico y bueno, yo algunas cosas, quiero decir que y sé lo que es la ciencia y cómo va, como una teoría, ¿no?, tan fuerte, luego resulta que es falsa, y tiene que cambiar a otra, y esa es la evolución. Todas las teorías son falsas, Lo que pasa es que gracias a ella hemos evolucionado. Oiga, eso, todas son falsas. Se llega un momento en el que se ve que no responde a un fenómeno y tienen que cambiar, ¿no? Van corrigiendo unas a otras, porque no existe una verdad única que es la... Caballero, usted no puede decir eso. Usted no puede decir que todas las teorías son falsas. No puede decirlo, porque si no, no estaríamos aquí sentados. No estaríamos aquí sentados en el piso. Sería imposible. No habríamos venido en tren. Teníamos luz. Claro que sí, claro que es tan falsa como la suya o como la de cualquiera. Pero para mí es la verdadera. Entonces, ¿qué está diciendo? Mira, eso que ha dicho de la verdad. Es que ese relativismo no lleva a ninguna parte. Dice, todas las teorías son falsas. No le llega a usted que parece que está amargado. A mí me llega que me da la felicidad. Estoy amargado respecto a esa teológica de la felicidad. Oiga, si usted sea hable mucho de felicidad y no la yo lo que le diría es que yo le voy a intentar razonar por... No, a mí no me intente razonar, que yo le voy a entender. Pues no, voy a intentarlo una última vez con Schopenhauer, que le voy a decir... Esta es su explicación y tal, que yo la voy a entender. Bueno, voy a intentar razonarle. Luego voy a plantear otra vez. La felicidad se puede interpretar desde el punto de vista individualista. Yo soy feliz, tú eres feliz. O yo entiendo más bien que la felicidad como un idioma es algo de comunión colectiva. Es decir, no puede haber un individuo feliz en un mundo de infelices. Es decir, yo sí pienso que cada ser humano es una célula, igual que nuestro cuerpo se compone de células. Una nación, pues si quieres, la Tierra, el planeta, la humanidad, somos células. Que como decía una vez bueno que le oí, la nación española no es la actual, viene de hace 4.000 años. Y los restos, o sea, la reliquia, o sea, me dijo bueno el otro día en una conferencia, estaba yo presente, que cuando uno habla de Isabel la Católica no es algo del pasado, todavía está vigente hoy. Como hablan de la mierda de la memoria histórica, que parece que Franco está aquí, ¿no? Bueno, pues quiero decir con esto que desde el punto de vista, vamos a llamarlo socialista, no se puede ser feliz desde el punto de vista individualista. Es decir, yo puedo tener 1.000 millones de euros y ser un desgraciado. Me como el dinero como el rey Midas. Entonces, para ser feliz tiene que haber una comunión. El otro día vi una foto, no quiero hacer propaganda, me gustó, del presidente Putin en la iglesia celebrando la Navidad el 7 de enero. Que se celebra. Eso es un acto político. Es un acto político. 40.000 musulmanes en Teherán y murieron 35 aplastados, como en América. Bueno, pues es lo que yo quería decir. Una vez le oí decir a no sé a quién, pero bueno, es la teoría de siempre, que para una sociedad feliz tiene que haber homogeneidad. Si hay individualismos hostiles unos con otros, se pegan, ¿no? Entonces, homogeneidad que puede ser idiomática, racial, aunque eso es un pecado decirlo, y también religiosa o filosófica. Entonces yo entiendo, ahora no quiere decir uniformidad, entonces se me aburría, esto es mi teoría. Yo lo que yo pregunto, cuando hay un señor como este, o yo, o el otro, que discrepamos, eso es bueno. Lo que no puede haber es uniformidad, que esto es la muerte, la uniformidad. Y yo lo otro que quería apuntar, la perorata esta,
es que yo entiendo también la felicidad, como mejor podía pensarlo un Unamuno, que si dices tú que la muerte es buena porque caemos en la decrepitud, entonces hay una teoría de un mexicano, que no me acuerdo cómo se llamaba, que decía que a lo mejor la muerte no existe, ¿eh? Como decía un griego, no la puedes experimentar, pero si no existe, también podemos llegar más lejos. Y si existe otro plano, cuando el feto está en el seno materno y sale como un tobogán por la montaña rusa, por la vagina y aterriza afuera, llora. Pero ha nacido una vida y ha muerto la vida fetal. Entonces, si nosotros estamos en la vida terrena como matriz y nos morimos y si entramos en un cosmos que no conocemos, bueno, ¿por qué discutirlo? Ahora, desde el punto de vista más racionalista, todo pues. A mí estas cosas de despertar siempre me parece muy sugerente una cosa que decía Schopenhauer, ¿no? Que uno siempre se imagina que la vida que viene después es mejor. Pero ¿por qué no pensar que sí, que al morir hay otra vida, pero en vez de trabajar 8, trabajamos 16 horas, ¿no? Entonces casi sería, ¿no? Porque siempre parece que pensamos eso ya demuestra un poco el sesgo ideológico que hay ahí. Yo lo que quiero llamar la atención es que continuamente aquí estamos hablando de felicidad y se están manejando muchas ideas, pero si no damos los contenidos de en qué consiste esa felicidad, es que por ejemplo, la felicidad del violador es violar. Sí, pero, y a él lo que le haría feliz sería violar o al asesino en serie, que muchos de ellos tienen el orgasmo en el momento en el cual están matando a su víctima. Quiero decir, mayor felicidad que esa. De violadores y la felicidad de la sociedad es condenar una pena de muertes. Claro, pero claro, pues eso es lo que nos debe llevar precisamente a clasificar esas ideas de felicidad y de decir que la felicidad es una idea basura porque son contenidos totalmente antagónicos unos con otros. Lo que yo quería plantearte es una cuestión. Yo quería decir una cosa, sí, vale. A propósito de lo que ha dicho Ángel sobre la analogada atribución, que tiene un primer analogado, que es el sujeto deseante. Eso efectivamente lo dice bueno. Y conectándolo con lo que decías tú, pues yo creo que la conexión con los estoicos, con Spinoza y con toda la tradición católica española está ahí en el cuerpo, en el sujeto deseante, lo que dice bueno. Porque muchas filosofías, bueno, no filosofía, fenomenologías, la felicidad, lo que se quiera, como lo estoy pensando en el libro que he citado de Sarah Ahmed, son formalistas. Formalistas en el sentido de que dicen, no, es que la felicidad es sentir una afinidad por un objeto que siente una afinidad por otro objeto. Algo así, claro. Entonces, el ejemplo del violador está claro. El violador siente afinidad por violar, ¿no? Y bueno, dice un ejemplo muy gracioso que dice, si la felicidad fuera estar de acuerdo con lo que uno quiere, pues entonces sería feliz el hueso fémur que se une con el otro hueso, con su acetábulo. Claro, o los pistones bien engrasados de un automóvil. Dice, claro, pero eso es una idea puramente formalista. En cambio, lo que hace bueno es introducir el sujeto deseante, el sujeto. Es decir, que sin sujeto no hay felicidad. Sin sujeto no hay felicidad, esa es la clave. Y si el cuerpo, o sea, el sujeto corpóreo, evidentemente, no el sujeto metafísico ni nada, el sujeto corpóreo. Y aquí creo donde está latiendo de fondo la versión estoica y espinosista de la felicidad. Yo quisiera contestarle a eso que ha dicho, que es un ejemplo potente, que es que no podemos comparar los conceptos. Por ejemplo, la oscuridad es un concepto, la luz es otro, pero resulta que es que la oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo el que pero usted lo ha sentido alguna vez, el que es feliz violando. Pero usted lo ha sentido, porque recuerdo que al principio. No, yo la violación, oiga, yo eso no lo he sentido. Entonces, ¿cómo puede juzgarlo? Pero he sentido el placer. Pero ¿cómo puede juzgarlo si no lo ha sentido? Usted ha dicho hace un momento que solamente podíamos juzgar sobre la felicidad lo que habíamos sentido. Sí, da igual, si todas las teorías son falsas. Claro, es decir, su relativismo moral individualista hace que no pueda juzgar eso. Si todas las teorías son falsas, ¿qué más da las teorías que ustedes pongan? Claro que sí, entonces, estoy totalmente de acuerdo con yo también, porque todo es un sueño. No, vivir en el sueño. Vivir en el sueño. Oiga, esto escribe la tinta y nos favorece. Podemos escribir hasta poesía con ella. La poesía yo escribo algo que no escribe. Claro. Bueno, pues hay algo que es verdad, ¿no? Que eso escribe. Ya tenemos algo que es verdad. Yo te quería plantear una cuestión y es, has planteado la proximidad del materialismo filosófico con los estoicos, ¿no? De hecho, bueno, solía tomar el lema de Marco Aurelio como uno de los lemas, un filosofema, ¿no? Con Spinoza, el Epicuro. Porque recuerdo a Joaquín Robles, que en algunas conferencias que ha dado sobre estos temas o cercanos, ¿no? Él siempre ha dicho que
la concepción de la felicidad, pues del materialismo filosófico estaba con los estoicos, pero también había ahí una cercanía con Epicuro, ¿no? Y claro, si recuerdas, el final del mito de la cultura se acerca a Epicuro, huyamos con velas despegadas de la cultura y tal. Entonces, si tú esa conexión con el epicureísmo, que por ejemplo, me acuerdo que Joaquín en alguna conferencia también la señala, es verdad que en el libro aquí no está muy presente, pero ¿cómo lo ves tú? Interesante. Yo la conexión con Epicuro la veo a través de los estoicos, concretamente a través de Séneca, porque Séneca, su diálogo moral sobre la felicidad de vida beata, está hecho contra Epicuro. Pero también es cierto que Séneca reivindica ciertos aspectos de Epicuro en ese diálogo que para él se han perdido de alguna manera, porque Séneca lo que critica es el epicureísmo vulgar de su tiempo, ¿no? El epicureísmo se había reducido a una cuestión puramente hedonista, ¿no? Como los cirenaicos, ¿no? Los cirenaicos son los verdaderos representantes de la felicidad canalla, pero bueno. Sin embargo, Séneca sí que reivindica ciertos componentes que Epicuro tiene pues eso, que no es canalla su concepción de la felicidad, realmente no es puramente subjetiva de los placeres y tal. De hecho, es muy interesante, creo que en las cuestiones naturales, Séneca dice una frase que se suele traducir mal, se suele traducir como actúa como si Epicuro te estuviera viendo. Actúa en cualquier momento como si Epicuro te estuviera viendo. Entonces parece ahí que Séneca realmente es epicúreo. Lo que dice realmente en latín Séneca es: haz lo que Epicuro dice que hay que hacer, lo que pasa es que lo dice mediante una elipsis, haz lo que Epicuro dice que hay que hacer como si Epicuro te viera. Realmente es una crítica contra Epicuro. Es, si alguien nos estuviera viendo hacer las cosas que Epicuro nos dice que hagamos, nos avergonzaríamos. Entonces, el epicureísmo, bueno, sí, pero a través del estoicismo. ¿Alguna cuestión más? ¿Podemos decir la felicidad es estar contentos más tiempo? No. A ver, eso en todo caso será... Es que eso, o sea, dicho así, eso no tiene sentido. O sea, porque ¿qué entiendes por estar contento? Es que estás pidiendo el principio, porque contento es prácticamente un sinónimo de feliz. Pero dices, no, yo soy feliz porque estoy contento. Pero ¿qué significa estar contento? Casi lo contrario a estar feliz. Ya, bueno, pero usted dígame, ¿qué significa estar contento? Tengo que estudiarlo. Pues me parece una respuesta excelente. No, o sea, yo creo que esa es una definición que pide el principio, porque claro, tú defines la felicidad mediante el contento, pues claro, ¿el contento qué es? Es que es lo que hay que definir. Es que el problema de la felicidad es como todas las grandes ideas filosóficas, la humanidad, la cultura, la ciencia. Si se dicen así, sin parámetros, sin establecer qué se entiende exactamente en cada momento que se usa o cada modulación de esa idea, es que no se está diciendo nada. Es decir que estás feliz porque eres contento durante más tiempo es que no es decir nada, es un ruido fonético, ¿no? No sé. Por ejemplo, Virgilio habla de laetus ager, que en latín significa campo feliz. El campo feliz es el que da frutos. Entonces, ¿el campo es feliz porque está contento? Eso es una modulación del contento, es una modulación de la felicidad. Y los latinos decían felix arbor, que es un árbol feliz, el que da frutos, frente a los árboles que no dan frutos, que son los arbor infelix. Entonces, el árbol infelix es el que no da frutos. Entonces, claro, si tú dices, no, es que mi árbol es infeliz. Pues claro, estás utilizando una modulación de la idea de felicidad muy concreta. Entonces tienes que siempre señalar a cuál es la idea de felicidad que estás señalando, que estás empleando, porque es que si no es imposible enterarse. En eso consiste el mito de la felicidad del que estamos hablando. Que si no se dice la modulación, se anega la especie en el género y no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, es esto. Pues si no hay ninguna cuestión más, simplemente recordarles que el próximo diálogo, el de Duero, que ya está anunciado en la página web de la Fundación Gustavo Bueno, lo conducirá Íñigo Gay de Felipe con el título Vacas, cerdos y animalistas, el animalismo desde el punto de vista del materialismo filosófico. Y nada, y ahora invitarles a que si quieren, pues sigamos dialogando mientras tomamos un vino, no porque eso nos vaya a hacer más felices, sino porque vamos a tomar un vino.